Hoy quiero hablarles de uno de los temas que estas últimas 2 semanas como que han estado haciendo algo en mi corazón, y les voy a platicar un poquito antes de orar. Estos últimos días, ¿cuántos de ustedes ven las noticias? ¿Alguien de ustedes? ¿O a poco ustedes dicen, no, yo soy cristiano, yo no veo la tele? ¿Verdad? ¿Hay de esos aquí? Sí, no, ¿verdad? Gracias, no me equivoqué de congre, ¿no? O sea, hay que ver las noticias, hay que ver lo que está pasando en el mundo, hay que saber qué es lo que viene, qué es lo que está sucediendo. Amén. Pero no se atoren mucho en las series, ¿ok? No se queden mucho tiempo ahí en las series. Mejor ya adelántele al capítulo y nomás vean el final y así háganle. ¿Sale? ¿Se escucha bien el sonido? ¿Sí? Ok. Y viendo las noticias del mundo, nos dimos cuenta que en México hemos empezado hace como 3 semanas, se hablaba de 11 casos de lepra en la gente, de la enfermedad. Después de la siguiente semana fueron 18 casos de lepra. Y hoy en la mañana dije, ¿cuántos casos de lepra hay en México? ¿Qué creen? 300 personas. Aquí lo traigo, la evidencia, la traigo aquí. La evidencia, 300 personas en México, muchachos, tienen lepra. Y se imaginan, si en México son 300, ¿cuántos serán ahora ya a nivel mundial? ¿Cuánta gente estará infectada con esa enfermedad a nivel mundial? Y hoy, entonces, pues obviamente que eso te pone a moverte, ¿verdad? O sea, dices, oye, a ver, vamos a ver qué está pasando. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de esa enfermedad y por qué llegó? ¿Por qué Dios la permite, verdad? Porque es algo que Dios permite, no es algo que a alguien se le ocurrió o que la misma ciencia o X, ¿no? Sino es que esta tiene una razón de ser. Y yo quiero hablar desde esa enfermedad, ¿verdad? No tanto de lo físico, sino de lo espiritual. La Organización Mundial de la Salud dice que se obtiene por contagio. Y ellos dicen que puede durar muchos años y que hay medicamento para que se pueda sanar. Y a lo mejor saben que sí tienen razón, a lo mejor sí se puede hacer, sí puede haber una solución, sí puede haber una situación o un medicamento o un tratamiento para curarla. Pero de lo que les quiero hablar hoy, esta mañana, iglesia, es algo muy distinto a lo físico. Y empezando a buscar en la Biblia, me di cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esto es mencionado. O sea, esto está escrito en la palabra de Dios y tiene un propósito y tiene una razón de ser. ¿Sí? Y aunque físicamente es igual por contagio y las características son las mismas que nos habla la Biblia, pues esta enfermedad, muchachos, es una enfermedad crónica en la piel y produce, ¿saben qué es lo que produce? Produce llagas en la piel. Y es lo más tremendo es que reduce la sensibilidad. O sea, tú agarras una aguja y le picas ahí donde está esa enfermedad y no sientes nada. Y lo más tremendo que produce esta enfermedad es que se entumece la piel y se endurece a tal grado de que la gente empieza a perder las extremidades o ciertas partes del cuerpo. Wow, yo estaba viendo videos de eso y la gente pierde las partes el final de los dedos, de los pies y de las manos. Pero ¿saben por qué? Porque ellos no sienten.
O sea, la enfermedad empieza a correr por sus cuerpos y dejan de sentir, dejan de ser sensibles. Imagínense espiritualmente. Dije, wow, cuánta gente puede estar, ¿verdad? No solamente la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero cuánta gente pudiera estar en esta situación. Y no tanto físicamente, sino, ¿verdad? Les digo, espiritualmente. Entonces, en el Antiguo Testamento, muchachos, bíblicamente se consideraba como un castigo por causa del pecado. Según hoy en la actualidad, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver, obviamente, con el pecado. Pero nosotros sabemos que es una consecuencia espiritual. Es una consecuencia de una actitud, de una manera de vivir, de una manera donde la gente está y sigue ignorando completamente a Dios. También me di cuenta que en el Antiguo Testamento, muchachos, los contagiados por esta enfermedad debían ser apartados del pueblo. Ellos eran repudiados por la gente. La gente no los toleraba, la gente no los soportaba. Y ellos llegaban a morir no por la enfermedad en sí, la enfermedad física, ¿verdad? Pero ellos morían por hambre, morían porque nadie les daba de comer, morían porque nadie les daba de beber, morían, muchachos, por tristeza en su corazón. Porque eran repudiados, eran rechazados. Tenían tanta tristeza que nadie se acercaba a ellos por temor a ser contagiados. Nadie se acercaba a ellos. Eso es algo triste, ¿no? Imagínense el asco que ellos provocaban, que llegaban a sentirse tal vez abandonados por Dios. Abandonados por Dios. Alguna vez yo creo que algunos de los que estamos aquí nos hemos llegado a sentir abandonados por Dios. Cuando Dios no responde, cuando Dios no contesta, cuando tú estás pidiéndole y no ves una respuesta de parte de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? O sea, así como, Señor, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no me escuchas? Y en Números 5:2, no lo quiero poner en pantalla, hija, lo voy a leer nada más la primera parte, permítanme nomás leerlo. En Números 5:2, no lo voy a poner en la pantalla porque no quiero leer el versículo completo. Dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Imagínense. Dice, no podía habitar ninguno de ellos en el campamento de Israel. No tenía autoridad, no tenía el favor de Dios, no tenía la gracia de Dios sobre sí mismo, sobre esa persona. Entonces, los contagiados debían de ser apartados del pueblo y Dios está mandándole a Moisés, diciéndole, manda a los hijos de Israel que echen fuera todo leproso del campamento. Entonces, hoy quiero compartirles, muchachos, unos casos de lepra en la Biblia y vamos a ver varios puntos que hasta hoy en día es posible que se estén viviendo aún en el pueblo de Dios. Cosas que están pasando todavía y cosas que están sucediendo, pero primero vamos a verlos. En estos puntos quiero ver básicamente qué es lo que provocó, qué es lo que permitió que esa enfermedad estuviera invadiendo a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Y no en todos los casos era con los hijos de Dios, también era con pueblo que no conocía a Dios, con pueblo que tenía otros dioses distintos y que ellos adoraban a su manera. Y número uno, muchachos, una de las razones por las que causa lepra y puede causar lepra en nuestras vidas es la murmuración. La murmuración. Si me quieren acompañar al libro de Números, capítulo 12, por favor.
Que se oigan las hojas de sus Biblias, por favor. Así. ¿Cuántos traen Biblia? Ok. Ya no ocupamos Biblia, ¿verdad? Dice Eliana, ya ven que Eliana, lo bueno que no está aquí. No, mejor no digo. Luego alguien le va a decir. Dice, sí, eso no es murmurar, eso es decir la verdad. Dice mi esposa, hay que quitar las pantallas, Luis. Ah, miedo, para que traigan las Biblias todos, dice. Hay que quitar las pantallas para que todos traigan sus Biblias, porque ¿a dónde vamos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde venimos? A ver, ¿verdad? ¿Qué tal si el ejército nos llama? Dice, tú te vas a ir allá al frente, pero no te vamos a dar ningún arma. ¿Irías? No, ¿y luego? ¿A dónde estamos viniendo? Amén. Números 12. Bueno, para la otra semana vamos a escuchar todas las hojas. Amén. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, María y Aarón dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó. ¿Quién lo oyó? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿cómo estaba? Como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Entonces, qué tremenda enseñanza, ¿no, muchachos? Se detuvo el campamento, la iglesia no avanzó, la obra no siguió avanzando, porque a Dios no le agradó, ¿verdad?, que hubiera ese espíritu de murmuración. Cuando nosotros estamos murmurando, estamos hablando mal de la gente, estamos creando en nosotros una situación donde vamos a ser partícipes de lo malo que Dios no quiere para su pueblo, de lo que Dios no quiere para su iglesia. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque al igual que María, cuando hay murmuración en nuestras vidas, muchachos, nos apartamos de la gente también. No sé si se han dado cuenta. Hay mucha gente en la iglesia que muchas veces se aparta porque a lo mejor ya murmuraron tanto que ya no se sienten dignos de estar en ese lugar. Ya hablaron de más, dijeron cosas que no eran correctas, y ahora sí que pues ya no se sienten dignos, ¿verdad? Creemos muchas veces que todos hablan o murmuran de nosotros, pero no es así, ¿verdad?
O sea, nos apartamos de la gente porque creemos a veces que todo mundo está hablando o murmurando. Pero muchas veces es el pecado que nos aparta de la iglesia, nos aparta de la gente. María, dice la palabra que María fue sacada por Dios por esa causa. María fue sacada por Dios. O sea, María, pensó que no iba a pasar nada, ¿no? Y ¿se acuerdan lo mismo que había pasado con Coré antes? Cuando Coré dice que la Biblia la llama la rebelión de Coré, porque mucha gente estaba de parte de Coré, y Coré era un rebelde, era una persona que generaba división, que generaba mucha incertidumbre en el corazón de Israel. Incluso Coré decía, y que Dios solo puede, igual que María, Coré decía que solamente Dios puede hablarle a este pueblo por medio de Moisés, que no puede hablar por medio mío. Y tomó un lugar, ¿verdad? Que no quería tomar un lugar que no le correspondía, estaba usurpando la posición y creó división en el pueblo de Dios. Y dice la palabra, muchachos, que eso llegó a causar ira en el corazón de Dios, y Dios mandó, dice, abrió la tierra y se tragó a Coré y a todo su pueblo que iba con él en rebeldía, en rebelión, y se lo tragó la tierra, ¿no? Y eso es algo bien triste cuando tú ves esas cosas en la Biblia. Dices, es fuerte, ¿no? Salomón también decía en Proverbios capítulo 6, no vamos a ir para allá, no vamos a ir a Proverbios 6, pero del 16 al 19 habla de las cosas que el Señor aborrece, y dice: 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina mi alma, ¿no? Y habla de esos pecados que están entre los hermanos, de esos pecados que están dentro de la iglesia, que no deben de estar, que uno a veces tiene ganas de hablar, que a veces uno tiene ganas de murmurar, a veces uno tiene ganas de decirle a la gente lo que está viendo y lo que está sintiendo en su corazón acerca de otras personas y acerca de otras situaciones que estás viendo. Pero aún en medio de esas cosas, uno tiene que aprender a quedarse callado. Uno tiene que aprender a quedarse en silencio, y más bien cumplir la palabra que Jesús nos deja como un mandamiento. Si es que nosotros somos hijos de Dios, dice que nosotros tenemos más bien que perdonar, tenemos que bendecir y tenemos que orar cuando veamos que eso está sucediendo en la iglesia. Amén. Es algo que nosotros necesitamos poner por obra, muchachos, y no caer en ese pecado de murmuración, en ese espíritu de murmuración. Ahora, ¿por qué me gusta este tema, muchachos? Porque estamos cerca, Jesús está a las puertas. No sabemos cuándo viene, pero sabemos que está pronto a venir, sabemos que no le queda mucho tiempo. E imagínate que nosotros estemos desperdiciando nuestro tiempo en estas cosas, ¿verdad? En la murmuración. Número 2, muchachos, ve conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5. Y punto número 2, quiero hablarles acerca del orgullo. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, por favor. Y vamos a ver la historia de un hombre que no era del pueblo de Dios. Pero está tremendo esto, me encanta. Segunda de Reyes 5, del 1 al 14, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Fíjense las características de este hombre, Dice, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre, escuchen, valeroso en extremo, pero tenía un pero, era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, ¿verdad?, a su rey: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve,
yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, fíjate, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, el rey de Israel se enojó. El rey de Israel dijo, ¿por qué me metes a mí en esta situación? Yo no soy Dios, yo no sano a nadie, yo no curo a nadie. Dice, y rasgó sus vestidos. Le dio coraje a este rey, ¿verdad? Pero cuando Eliseo, versículo 8, pero cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás ¿qué? Y Naamán se fue enojado. O sea, dijo Naamán, ¿cómo? Soy general. ¿Me imaginas? O sea, ¿qué te pasa? Mira, Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, fíjate, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de su Dios, alzará su mano, tocará mi lepra y sanará la lepra. Dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Dice, y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, dice el versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Wow. Punto número 2, muchachos. ¿Qué puede provocar esto? El orgullo. El orgullo. Gracias a Dios que aquí ya no hay gente orgullosa, ¿verdad? Que no se hace su voluntad. Ya en esta congregación, gracias a Dios que ya no hay. Ya no hay gente que siempre se quiere salir con la suya. Gracias, Señor. Porque aquí toda la gente estamos libres de orgullo. Ni un amén escuché. Pero en el orgullo de Naamán, muchachos, como general, se había formado una idea muy precisa de cómo debía él ser recibido por el profeta de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido así? Nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Voy a ayunar para que Dios haga eso. El ayuno no es para que Dios haga tu voluntad. El ayuno es para que Dios haga su voluntad. Amén. Mucha gente, muchachos, malinterpreta estas situaciones, este caminar con Dios. Y qué tremendo que este general, muchachos, se había hecho una idea de cómo debía ser recibido por Eliseo y cómo debía de haber sido sanado. Hay gente, muchachos, hay mucha gente que me ha dicho, pastor, si el Señor me hace el milagro, yo me hago cristiano. ¿Y qué creen? Que sí se los hace, que Dios les hace el milagro. Pero ¿saben quién no cumple la palabra? El hombre. El ser humano no cumple la palabra. ¿Sí? ¿Cuánta gente, muchachos, ha hecho pactos con Dios? Y cuando Dios contesta, cuando Dios se manifiesta, dices, wow, qué tremendo es Dios. Pero tarde o temprano vuelves con tu actitud de orgullo y sigues haciendo tu voluntad.
Sigues haciendo lo que tú crees que debe de ser y aún en las cosas del Señor. Pero qué tremendo con Naamán. ¿Qué pasa cuando él vio que la respuesta de Eliseo no era lo que él esperaba? ¿Qué pasó? Se enojó. Fíjate, aplícalo a mi vida. Se enojó tanto con el profeta que lo primero que pensó fue volver atrás. ¿Sí o no? Dijo, yo me voy para atrás. O sea, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí con este hombre de Dios? Él pensaba, muchachos, que se iba a hacer como él quería. Y ahí es el problema que tú y yo tenemos. Porque cuando empezamos a actuar de esa manera, cuando empezamos a dejar que el orgullo nos gobierne, ahí automáticamente empieza el trato de Dios con tu vida. Empieza Dios a luchar, no porque Dios vaya a perder, pero empieza Dios a tratar con nuestras vidas. Empieza a tratar con nuestro orgullo. Empieza a decirnos, ¿sabes qué? Es más, a veces ni cuenta nos damos de lo que Dios nos quiere mostrar en medio de ese orgullo. ¿Y qué necesitamos nosotros, muchachos? ¿Qué necesitó Naamán para que la lepra se quitara de su vida? ¿Sabes qué necesitó? Número uno, necesitó doblegar su orgullo. Doblega tu orgullo. No dejes que tu orgullo te domine. No seas de esas personas que piensan que tienen la última palabra y que se va a hacer como tú quieras. Número dos, deja de pensar. Naamán debió dejar de pensar a su manera y debió de pensar como Dios quería. Es el problema que a veces nosotros tenemos, muchachos, que seguimos pensando a nuestra manera y no tenemos la mente de Cristo realmente obrando en nosotros, aunque ya tenemos la mente de Cristo. Por eso hacemos un chorro de cosas. Hacemos un chorro de cosas que no quería Dios que hiciéramos, que no eran decisiones correctas y que tarde o temprano nos iban a llevar a un camino equivocado. ¿Qué más tenía que hacer Naamán, muchachos, para tratar con esta situación en su vida? Tenía que obedecer a Dios y tenía que obedecer a Dios como Dios manda que se hagan las cosas. Esa es otra cosa que nos cuesta. Es que Dios así lo dice. Hay gente, un chorro de gente, muchachos, que me pide consejo de algo que quiere hacer y ya tiene él mismo la respuesta porque sabe que está en la Biblia. Pero ¿qué crees? Pero no le gustó la respuesta de la Biblia. No le gustó la respuesta que estaba en la palabra de Dios y están buscando consejo alrededor de nosotros, de la gente madura, del pastor o de los líderes, pero están esperando escuchar lo que ellos quieren hacer. ¿Sí o no? Pero no es así. No es así. Dios jamás nos va a dar a tole con el dedo. Dios nunca nos va a decir, hazlo sabiendo que nos va a ir mal. Dios no nos va a decir, dale por ese lado, sabiendo Él que no era su palabra, que no era su orden, que no era el propósito que Él tenía para nosotros. Qué tremendo es cuando nosotros, muchachos, no entendemos que el orgullo se puede convertir en una enfermedad de nosotros. Y esa enfermedad, muchachos, puede causar insensibilidad. Puede causar que tú estés congregándote los domingos y creyendo que estás bien y no estás bien, porque hay lepra espiritual. Puede causarte que pienses mal de ti mismo. Por eso es increíble cómo el hombre batalla con lo que Dios pide. Y no solamente con lo que Dios pide, con lo que Dios demanda, solo porque en su mente ya estableció cómo debe de ser. Hay un chorro de gente que me cuenta sus planes y caminan con Dios. Y voy a hacer esto y aquello y lo otro. Pero saben que ya ni les pregunto al final, ¿y qué te dice el Señor? ¿Qué te dijo Dios? ¿Consultaste a Dios para hacer eso?
porque yo sé ya qué respuesta me van a dar. Me van a decir, es que eso es lo que Dios quiere para mí. Pero no es así. O sea, muchas veces simplemente Dios no ha dicho que sí, ¿verdad? Y tú dices que sí. Y cuando Dios te dice que no, tú dices que sí. Pero de repente ya estás alejadísimo de Dios. Ya no tienes comunión con Dios. Ya tu relación se enfrió con Dios. Tu corazón está frío, helado. Pero me conformo con ir el domingo, ¿sí o no? Me conformo con ir el domingo, porque mi orgullo me hace creer que eso está bien. Pero Dios realmente te ha llamado para más. Dios te ha llamado para más. Dios no te ha llamado para que tú te aferres a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que tu mente ya establece dentro de ti para que tú lo hagas. Porque muchas veces ese es el orgullo. Y el orgullo, como punto número 2, te puede llevar al punto número 3, que es la soberbia. Y aquí viene la soberbia, muchachos. La soberbia es cuando alguien que se cree superior a otros por su posición social o económica. Cuando una persona tiene esas actitudes, es una persona soberbia. Pues, gracias. Segunda de Crónicas 26, ve conmigo para allá, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 23, mira lo que dice. Qué bueno es decir, mira lo que dice la palabra, ¿verdad? Por eso ahí me siento protegido. Porque digo, mira lo que dice Dios y no es lo que yo digo. Y dice la palabra, muchachos, la soberbia, del 16 al 23. Estamos hablando de, bueno, ahorita ustedes van a saber aquí en el siguiente versículo. Dice, para Supim y Osa, perdón, estoy en primera. ¿Qué les dije? Segunda. Dije, no, eso no es. Aquí vamos a hablar de un rey, fíjense. Segunda de Crónicas 26. Yo sé que ya está en pantalla, pero quiero leerlo en mi Biblia para que ustedes traigan su Biblia. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se ¿qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, ¿sí? Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó. ¿Dónde? Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró al sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de ¿qué? Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Soberbia. El orgullo, muchachos, nos lleva a la soberbia. Y la soberbia nos puede llevar a tomar lugares que no nos corresponden. Y uno de los lugares que no nos corresponden, muchachos, es sentirnos más que otras personas.
¿Aló? Es tener soberbia. Eso es algo que no nos corresponde. El sentir que cuando Dios nos bendice más en ciertas áreas de nuestras vidas, sí, el hacer sentirnos que somos más que otros se llama soberbia. Y Usías, muchachos, tomó un lugar que no le correspondía. El Señor ya tenía establecido su orden, el funcionamiento del pueblo de Dios, sacerdotes, ¿verdad? Levitas, reyes, o sea, todo. Y este hombre que quiso tomar un lugar que no le correspondía. Entonces, el orgullo nos puede llevar a tomar lugares que no nos corresponden, y en nuestro enojo o ira menospreciamos a otros creyendo que somos más que ellos. Cuidado. El rey Usías, muchachos, quiso hacer algo ajeno a sus labores como rey, y Dios no lo vio con agrado y tuvo que enviarle lepra. Qué tremendo, ¿verdad? Y que a lo mejor hoy en el pueblo de Dios, muchachos, no es algo físico, pero puede ser algo espiritual. Cuando tienes un concepto erróneo de ti mismo, muchas veces se puede llamar soberbia. Es que yo soy más capaz que tú. Es que yo puedo hacer mejores las cosas que tú. Es que yo puedo predicar mejor que el pastor. Está bien, eso sí lo acepto, no hay problema, pero nadie lo dice, ¿verdad? A veces te lo guardas en tu corazón, se queda ahí guardado, y eso es soberbia. Sí, y esa soberbia te lleva a una condición espiritual que no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, cuidado con el ejemplo del rey Usías, ¿verdad? Este hombre se creía superior a los sacerdotes por la posición que él tenía, ¿verdad? Él dijo, de aquí nomás mis chicharrones truenan, ¿verdad? Aquí nada más se hace mi voluntad. Lo que importa aquí es mi voluntad. No importa lo de los demás servidores que Dios ha puesto para servir en ese reino, sino que él quería hacer únicamente lo suyo. Entonces, murmuración. Repite conmigo, murmuración, orgullo y soberbia fuera de mi vida. Amén. Y termino, punto número 4, muchachos. Vamos a Lucas 17, del 11 al 19. Ya lo vieron en pantalla. Aguas. Cuidado, muchachos, cuando no somos agradecidos. Cuidado cuando no tenemos un corazón correcto ante Dios y tenemos falta de gratitud. Lucas 17, del 11 al 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es algo maravilloso esto. Del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjate, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de ellos se dio cuenta de lo que pasó. Dice, volvió glorificando a Dios como a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era un samaritano. Dice, respondiendo Jesús le dijo: hey, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Sí? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, dice, sino este extranjero. Fíjate. Y le dijo, eso está maravilloso: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¿Con qué vencemos este espíritu, muchachos? Siempre con gratitud, siempre con un corazón lleno de agradecimiento. Pero a veces nosotros no queremos darle gracias a Dios cuando las cosas van mal, cuando las cosas no funcionan como tú quieres, cuando el pecado está a la puerta y a veces te domina y no estás haciendo lo correcto. Para ti es difícil darle gracias a Dios. Pero la falta de gratitud, muchachos, produce una enfermedad espiritual en nosotros.
Y te quiero hacer unas preguntas. Piensa en esto, Piensa bien en estas preguntas. ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo por alguien o alguien hizo algo por ti? ¿Te ha pasado? ¿Sí? Sí has hecho seguramente algo por alguien y alguien ha hecho algo por ti. Pero ¿te ha pasado que se te olvida dar gracias? ¿Que se te olvida dar gracias? Y no solo eso, muchachos. ¿Qué tal cuando ese alguien que hizo algo por ti falla en lo que tú quieras y a ti se te olvida lo que esa persona hizo por ti? Ajá. Esa persona falló, pero como viste su error y viste su pecado y viste la manera en que la regó, en vez de ayudarlo, en vez de levantarlo, en vez de consolarlo, se te olvidó lo que él hizo por ti en el pasado y te apartaste de él. Wow. En vez de decir gracias, campeón, porque en el pasado me echaste la mano, me levantaste y por ti estoy en la posición que estoy. Y ahorita que tú caes, yo te quiero levantar a ti. Ahora que tú estás abajo, déjame levantarte, déjame ayudarte porque estoy agradecido contigo. Amén. Qué tremendo, muchachos. En esta iglesia no es vanagloria, ¿verdad? Pero hemos ayudado a mucha gente. Hemos echado la mano a mucha gente. Y es triste. Digo, y no lo queremos por soberbia, vanagloria y orgullo, pero sí es triste cuando la gente no es agradecida contigo. Es triste cuando se le olvida o se nos olvida dar gracias a Dios. Qué tremenda la historia de los 10 leprosos, ¿verdad? Dice, solamente uno volvió a darle gloria a Dios. Y que me encanta a mí lo que produce lo que produce la gratitud, lo que produce un corazón agradecido. Lo que Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe es lo que produce salvación en ti. Tu fe es lo que produce la vida eterna, la certeza de que todas las cosas están bien, de que estás yendo por el camino correcto. Y qué tremendo, ¿verdad, muchachos? Que muchas veces Dios ha hecho algo por nosotros y no le hemos dado gracias. Y cuando no hay gratitud de nosotros, no recibimos, escucha, lo verdadero de Dios. O sea, si no podemos ser fieles en lo poco, dice el Señor, ¿cómo les voy a dar lo verdadero? ¿Cómo los voy a bendecir en lo mucho? O sea, si ustedes no aprenden a tener un corazón agradecido, pero a veces ustedes piensan que todo es de ustedes. Toda esta lana que tengo es mía. O sea, este trabajo, esta posición que tengo, yo me la gané. Yo lo hice con el sudor de mi frente. La cuenta de mi banco yo la tengo en esa condición porque yo soy bien ordenado, yo ahorro mucho dinero. Pero la verdad es que nada es tuyo. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios, iglesia. Y cuando tú das gracias, tú debes de dar gracias porque tú eres un mayordomo de Dios. Porque tú eres un administrador de Dios. Porque todo lo que Dios nos da, sea mucho, sea poco, es para que nosotros aprendamos a tener un corazón agradecido. Pero a veces, muchachos, hasta la carita de la moneda chilla, ¿no? Como dice el pastor Tony. Y qué tremendo cuando se nos olvida que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Y termino con esto, iglesia. Tristemente, la lepra, lo vimos al principio, endurece la piel y no se siente nada, ¿verdad? Como les decía. Y la lepra, muchachos, espiritual, ¿saben qué hace? Endurece el corazón. La lepra espiritual nos hace tener un corazón insensible hasta dejar de sentir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas, quiere transformarnos, quiere hacer algo maravilloso en nosotros. Pero, ¿saben algo? Para todos los que estamos aquí, muchachos, y si estamos aquí el día de hoy, para todos nosotros aquí hay esperanza.
para aquí hay bendición. Para todos los que estamos aquí hay futuro. Para nosotros hay misericordia, muchachos, hay perdón. Y eso fue lo que le dijo Jesús al hombre que regresó. Le dijo: levántate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, levántate, vete con ellos, ¿verdad? Pero no olvides lo que yo he hecho por ti. Y no dejes de tener un corazón agradecido. Amén. Dile al que está a tu lado, dile: da gracias. Da gracias por mí, dile. Y quiero terminar con el Salmo. Vamos al Salmo 91. ¿Cuántos de ustedes saben algo del Salmo 91? Pero no me diga, pues, nomás quería saber si sabía. Salmo 91. Mira lo que dice la palabra. Quiero terminar con estas cosas que están tan poderosas. Versículo 3. Salmo 91, 3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ya que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Sabían ustedes que esa enfermedad es mortandad? Mira los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Dice: porque has puesto al pastor. ¿A quién pusiste? Que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. Amén. ¿Quién dice amén? Ni plaga tocará tu morada. Versículos 15 y 16 dice así: 1, 2, 3. Me invocará, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos lo creen? Pero para eso necesitas, mira lo que dice, necesitas el versículo número 1. Pon el 1, hija. Eso es lo que necesitas. Necesitas habitar al abrigo. Y necesitas morar bajo la sombra. Y necesitas, ¿verdad?, quitar de tu vida todo lo que tú sabes que estorba. No dejes que la murmuración, el orgullo, la soberbia y la falta de gratitud te roben la vida eterna. Te roben la salvación, te roben lo que Dios ya ha preparado para ti. Dice: desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te llamó a ti, Dios me llamó a mí, para que nosotros podamos estar con Él por la eternidad. ¿Cuántos quieren llegar al monte de Sión? ¿Cuántos quieren llegar hasta ese lugar y un día verlo cara a cara? Porque ese es el anhelo, esa es la meta de estar aquí, muchachos. Si no estamos aquí para eso, de nada sirve que estemos aquí. De nada sirve. Si nuestro mayor anhelo, si nuestra meta más preciosa no es estar con Él un día y verlo cara a cara, muchachos, de nada nos sirve estar aquí. Estamos jugando a la escuelita religiosa. Estamos jugando a ser cristianitos nada más de domingo. Pero Dios quiere más de nosotros. Dios quiere más de nosotros. Dios quiere que tú entiendas, el Señor, y ¿saben qué, iglesia? Y se lo repito, el Señor viene pronto por nosotros. Sí, está a la vuelta de la esquina. El Señor viene pronto por su iglesia. Y el Señor dice que Él no quiere que nadie se quede. Aunque muchos van a tener que quedarse, ¿verdad?, para seguir haciendo la chamba que tienen que hacer. Pero yo me quiero ir en la primera. ¿Tú? ¿Verdad? No te vayas en la segunda, vete en la primera. Y recibe lo que Dios tiene para ti. Cierra tus ojitos, por favor. Padre, te damos gracias en esta hora.
Gracias, Padre, por tu presencia en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, estas cosas que tenemos que mover de nosotros, Señor. Hoy, Señor, podemos recapacitar, Señor, en esas áreas que la hemos regado, Señor. Esas áreas, Señor, donde nos hemos equivocado, donde no hemos hecho lo correcto, Señor, sabiendo, Padre, que es algo que a ti te agrada, que es algo que las cosas que tú nos pides, Señor, todos las podemos hacer, Señor. No hay nada en nosotros, Señor, que tú nos pidas, Padre, que no podamos hacer. Y hoy tú nos estás hablando, Señor, de estas cosas, Padre, que pueden cambiar realmente más nuestras vidas, que nuestras vidas pueden ser distintas. Señor, que no permita, Señor, que nosotros pongamos otras cosas antes que tu presencia en nosotros. No permita, Señor, desviarnos, Señor, y tener un pie en el mundo y un pie, Señor, en tus caminos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que somos luz, Padre. Dice tu palabra que somos luminares en el mundo, Señor, y que debemos de ser distintos a otras personas, que debemos de ser distintos a otras creencias, Señor, a otras religiones o a otras doctrinas, Padre. Y aquí estamos hoy, Señor, en esta mañana como tu iglesia, como tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no retroceder. Ayúdanos a no fallarte a ti, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que tu mirada, tus ojos están puestos sobre nosotros, Señor. Día y noche, dice tu palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cada día a tomar nuestra autoridad, tomar nuestro lugar, tomar el lugar que nos corresponde como tus hijos, Señor. Y ayúdanos a que nuestro no sea no y nuestro sí sea un sí, Padre. Que tu palabra siempre venga a nuestra mente, Señor, cuando nosotros necesitamos, Señor, más de ti, cuando necesitamos no caer, Señor, en todo aquello que no viene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad hacia nosotros, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Señor, hacia cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y así como nos vamos poniendo de pie, iglesia, yo quiero que ustedes sigan ahí platicando con Dios. En medio de este canto, en medio de esta alabanza, ustedes platiquen con Dios. Y si hay áreas en la vida que tienen que ser removidas, entréguenselas a Dios. Díganle: Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad en mi vida. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Cántele al Señor. Cantas libertad en mi adversidad hasta ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibí